Buenos días, bienvenidos a la Academia Virtual Cascabelo. Mi nombre es Amy Nichel Suárez Santana y seré su tutora en competencias ciudadanas. El módulo que vamos a ver es el módulo 1, el cual basa en la estructura de organización del Estado colombiano. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos unos objetivos de aprendizaje que son: primero, conocer la estructura del Estado; segundo, conocer los organismos y el funcionamiento de las ramas del poder público en el Estado colombiano; tercero, conocer el funcionamiento de cada uno de esos organismos. ¿Por qué es importante esos objetivos de aprendizaje? Son importantes porque si tú no conoces cómo funciona el Estado, asimismo no vas a poder conocer lo demás. Es necesario conocer este tipo de teoría para poder, ya al momento en que tengamos las preguntas de casos, porque normalmente en competencia ciudadana se evalúan mucho los casos, es necesario recurrir a esta teoría para darle solución a esos casos. ¿Listo? No es explícitamente porque la vayan a preguntar, pero sí es porque es necesario conocerla para poder indagar, para poder responder las preguntas que nos van a salir dentro de la prueba Saber ICFES. ¿Listo? Bueno, el Estado se compone básicamente de 4 ramitas. La primera son las ramas del poder público, las que nos explicaron que eran la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La segunda son los órganos de control. ¿Qué tipo de órganos de control conforman el Estado y cómo funcionan? La tercera ramita son la parte de la organización electoral. Entonces, cómo funciona la parte de las elecciones, cómo funciona la parte de los datos. Esa parte es muy importante tenerla en cuenta. Y el cuarto son los órganos autónomos. Esos órganos autónomos lo que hacen es que son independientes, pero ayudan, digamos, a equilibrar ese choque de trenes que tiene el Estado. ¿Listo? Entonces, bueno, veamos. El primero es la materialización de la estructura del Estado. Se encuentra el gobierno como primer lugar y de segundo va el presidente de la República. Aquí tenemos una ventaja, y es que el presidente de la República no es absolutista, en el sentido de que él no es el único que manda en el Estado. ¿Sí? No es un gobierno donde simplemente lo que el presidente diga se haga, sino que hay una evaluación del Congreso, hay una evaluación de la Corte Constitucional para ver si lo que el presidente hace es o no es. Sin embargo, el presidente lo que hace es que él designa a los ministros del despacho. Estos ministros son los que conforman los ministerios. ¿Listo? En Colombia hay 16 ministerios. ¿Listo? Entonces cada ministerio se enfoca en una atención o en un aspecto diferente. Por ejemplo, el trabajo, entonces está el ministro del trabajo. La educación, entonces está la ministra de educación. ¿Listo? De ahí también llegan las gobernaciones, que ya son por departamentos. Y también está por otro lado los directores de departamentos administrativos, que básicamente son la parte de las alcaldías en los municipios. ¿Listo? Bueno, empecemos con las ramas del poder público. Las ramas del poder público se dividen en 3: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Eso creo que es básico. Listo, ¿qué pasa con esta rama ejecutiva? La rama ejecutiva básicamente es la que ejecuta todo tipo de actividad administrativa que está al servicio de intereses generales de la comunidad, cumpliendo así los fines esenciales del Estado. Entonces, es la única rama que puede ejecutar actividades. La cabeza más importante de esta rama es el presidente de la República, porque el presidente de la República no es solamente el presidente de la República, sino que también es el jefe de Estado, el jefe de gobierno y es una suprema autoridad administrativa. O sea, ese tipo de actuaciones administrativas que él ejerce son las más importantes en la rama ejecutiva. ¿Listo? Que son las que hacen que todos los demás órganos que conforman esta rama se adhieran a estas actuaciones. Unos ejemplos son las actuaciones que él ha dado a través de los decretos, por ejemplo, de la pandemia, o cuando ha hablado, digamos, de las formas en las que trabajan las empresas, de cómo trabaja la manufactura, de cómo trabajan las empresas de construcción. Todo ello se tiene que adherir las demás personas. ¿Listo? Este tiene básicamente 3 órdenes. Él se encarga del orden nacional, entonces él mira cómo está el país, ¿sí? Qué tipo de conflicto tiene, qué tipo de problemáticas aborda, qué se puede hacer para mejorarlas, pero también tiene un orden territorial, distrital y municipal. Y ahí es donde el presidente se encarga de entablar una comunicación con los alcaldes y con los gobernadores para ver cómo están los municipios, para ver cómo están los distritos y demás, con el fin de tener un buen control del territorio nacional. ¿Listo? Bueno,
Los sectores de la rama ejecutiva son dos, el sector central y el sector descentralizado. El sector central es básicamente una unión jerárquica, entonces hay una vinculación directa entre estas entidades del sector central y la rama ejecutiva. En cambio, el sector descentralizado es una forma de organización del Estado donde es territorial y nacional, pero son entidades, digamos, que no están vinculadas directamente o de forma obligatoria a la rama ejecutiva, sino que por el contrario, ellas pueden ayudar a compensar ciertas funciones, por eso son descentralizadas, porque hay un vínculo entre la rama ejecutiva y estas entidades, pero no hay una vinculación directa de jerarquía. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Listo. Bueno, el sector central se compone principalmente por la Presidencia de la República, donde está el Presidente de la República, los ministerios, donde el más importante, pues, o los que son designados son los ministros. También están las superintendencias y unidades administrativas que no tienen personería jurídica. ¿Por qué no tienen personería jurídica? Porque básicamente como están adheridas dentro de la parte central, no necesitan personería jurídica porque ya tienen una identificación por parte de la ley. ¿Listo? Pero también de la Presidencia de la República se deriva la Vicepresidencia de la República, que es donde el vicepresidente viene a tener, digamos, su lugar y sus funciones, ¿sí? Y de los ministerios vienen esos departamentos administrativos que vienen a mirar, bueno, qué pasó aquí, qué funciones se pueden arreglar, qué funciones se pueden mejorar. Y de las superintendencias vienen los consejos superiores de administración, ¿listo? Bueno, ¿de qué se encarga la Presidencia de la República? Bueno, la Presidencia de la República, como ya lo habíamos dicho, quien la maneja es el Presidente de la República. Entonces, él toma el liderazgo y es elegido a través de una elección popular. Esto es a través de un sistema de democracia. Entonces, básicamente, los ciudadanos votan, hay candidatos, 2, 3 candidatos, la ciudadanía vota que le parece mejor este candidato, que le parece mejor el otro candidato, y el que más tenga apoyo de la ciudadanía es quien encabeza como presidente gracias a la democracia. ¿Listo? Él representa al país en asuntos internacionales, como cuáles. Por ejemplo, en el caso de la OMS, cuando el presidente tuvo que ir, él representó a Colombia. O en el caso de Naciones Unidas, el presidente es quien representa a Colombia. ¿Listo? Entonces es un representante nacional de nuestro país en la esfera internacional. ¿Listo? También, ¿qué pasa? Este presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Cómo así? Sus mandatos o sus ajustes tienen que ser ligados a lo que dice la Constitución. Por ejemplo, algo que pasó hace un buen tiempo fue lo de la reelección presidencial. Normalmente en nuestra Constitución no se permitía la reelección presidencial. Sin embargo, se dieron proyectos de ley que no estaban constitucionalmente permitidos para permitir la elección presidencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El presidente no puede ir en contra de lo que dice la Constitución porque simplemente es presidente, entonces yo soy presidente, hago lo que quiero. No. Esta es una limitación que él tiene. ¿Listo? Bueno, también se tiene como función proveer la defensa y la seguridad de la nación. ¿Cómo lo hace? A través de la fuerza pública. Por eso la fuerza pública no es una institución, es básicamente parte del funcionamiento. Él es el jefe de la fuerza pública, el jefe del ejército, en el caso de conflictos internacionales o nacionales, por ejemplo, que haya guerra con otro país o que hayan grupos al margen de la ley, ahí entraría la fuerza pública del ejército, ¿listo? Pero también está la fuerza de la policía, toda la parte que atiende a la ciudadanía. Entonces son conflictos entre los ciudadanos, por ejemplo, un robo, o por ejemplo un homicidio, o por ejemplo que se encuentra una persona infragante cometiendo un delito y la policía es quien lo retiene. ¿Listo? Entonces se le da como esa función accesoria dentro de la institución de la Presidencia de la República. ¿Listo? Bueno, principalmente también está la Vicepresidencia de la República. ¿Qué pasa? El vicepresidente es como ese enfermero que ayuda al presidente, ¿sí? Es como el doctor y el enfermero. Básicamente el presidente sería el doctor y el vicepresidente sería el enfermero, ¿sí? Entonces él tiene una ligadura muy estrecha porque él tiene que acogerse a lo que dice la Presidencia de la República. Entonces me explico. Si por ejemplo en nuestro caso el presidente Iván Duque, él va en contra del aborto, el vicepresidente tiene que tener una ideología contra el aborto. No puede ir a favor del aborto, no tendría ningún sentido porque no habría una estrecha ligadura en el sentido político y en el sentido moral, ¿listo?
también se tiene en cuenta que, bueno, la máxima autoridad de la vicepresidencia es el vicepresidente de la República. Él tiene que dar la obligación o tiene la obligación de representar al presidente cuando él no se encuentra. Entonces, que el presidente se fue a un congreso en Alemania por 2 semanas. Entonces, ¿quién se hace cargo? El vicepresidente se encarga porque él muestra que todavía se está ejerciendo un control político, se está ejerciendo un poder político y no que el país queda a la deriva, ¿sí? Listo. También se tiene en cuenta que es elegido como elección popular. Esto a través de la fórmula presidencial. Entonces ya no solamente se elige al presidente, sino al presidente con la fórmula vicepresidencial de tal. Por ejemplo, se eligió al presidente Iván Duque con la fórmula vicepresidencial de la presidenta Marta Lucía Ramírez. ¿Sí? Entonces se eligen los dos por elección popular. También, digamos, si el vicepresidente llegase a faltar en algún momento, que por ejemplo, no sé, el vicepresidente murió por algún caso, ¿qué hace el Congreso? El Congreso se reúne y dice, bueno, este vicepresidente hace falta, es necesario, o en el caso del presidente, se elige un candidato para el tiempo que falta. Entonces faltaron 6 meses, pero el vicepresidente se murió porque le dio cáncer y estiró la pata y se murió. Entonces se elige un vicepresidente para que llene ese tiempo de los 6 meses, solo por requisito legal. Y ya cuando ese vicepresidente termine su tiempo, ahí sí nos vamos con otra vez la parte de la elección. Entonces ahí ya se presentan los candidatos para ser presidentes y otra vez vuelve lo mismo. Pero este es en caso de que haya una circunstancia de fuerza mayor que haga que el vicepresidente falte. ¿Listo? ¿Para qué? Para evitar dejar el país a la deriva, que es lo que no se quiere. Los ministerios. Bueno, los ministerios son prácticamente departamentos o secciones funcionales del Estado que se encargan de un sector específico. Entonces, ¿qué pasa? Son como estos departamentos que se encargan de fomentar mecanismos, de fomentar arreglos, de fomentar, digamos, proyectos que de alguna forma protejan a ese sector en específico. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo. ¿De qué se encarga el Ministerio del Trabajo? Fomentar proyectos donde se impulse, digamos, al régimen de pensión, donde se impulse a una cotización de pensión para las personas, donde se impulse a permitir que las personas que no tienen experiencia puedan trabajar. Entonces se mira todo ese tipo de casos y lo que se hace es darles una protección a ese sector. Por eso están los ministerios, son como ese órgano de protección para evitar, digamos, que se vulneren a esa población. Entonces, a quienes trabajan, entonces se les protege. A quienes están estudiando en la educación, se les protege con el Ministerio de Educación. ¿Listo? O cómo puede darse la inclusión del Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación es el que propone esos proyectos para dar la educación inclusiva o para dar, digamos, lo de los refrigerios, toda la parte de la educación, ¿sí? Pero entonces, cada ministerio el que se enfoca. En Colombia, como ya había dicho, hay 16 ministerios. ¿Listo? Bueno, esta es una parte funcional del gobierno. ¿Por qué es una parte funcional? Porque listo, el gobierno se encarga del país, pero el gobierno no puede encargarse de todo, absolutamente todo. Él tiene que empezar a, digamos, delegar tareas o funciones a cada una de las entidades o a cada uno de los departamentos para que estos puedan, digamos, controlar y darle un reporte al presidente. Entonces, ¿qué pasa? El presidente siempre tiene que andar en mucha comunicación con los ministros. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación comenta que no hay actividad posible ni hay, digamos, estructuras suficientes para dar clases. Entonces, el presidente tiene que mirar cómo lo arregla, ¿sí? O mire, señor presidente, pasa que el sindicato de trabajadores del aseo no tiene protección. Y ahí se mira esa posibilidad de una mejora. Entonces, para eso está el ministerio, para informarle al presidente qué pasa con cada uno de esos sectores de protección. Por ello son muy importantes. Bueno, después siguen los departamentos administrativos. Bueno, estos departamentos administrativos son entidades técnicas y estratégicas. Lo que hacen es que buscan la mejora de ciertos bienestares específicos. Se diferencian de los ministerios porque sí, los ministerios tienen unos enfoques en unas partes, digamos, que son importantes, ¿sí? Como el sector de educación, el sector de trabajo, el sector de salud. Pero aquí en este caso el departamento administrativo se enfoca en algo dentro de ese sector, pero específico. ¿Listo? Tienen la misma jerarquía que el ministerio, solamente que la tarea del ministerio es más general y la del departamento administrativo es más específica.
Me explico. El Ministerio del Trabajo busca herramientas para que a todas las personas del sector del trabajo se les respeten sus derechos. Pero el departamento administrativo se da cuenta que, digamos, los del sector de trabajo y construcción no tienen mucho apoyo por la ley. Entonces, ¿qué hace el departamento administrativo? Se encarga de meterse o de ayudar a mejorar el bienestar específico de los trabajadores del sector de construcción, no en sí de todos los trabajadores. Entonces mira, digamos, cuál de ellos es el más débil y lo que hace es ayudar a que se equilibre y a que no se le desmejore a esa población o a esa minoría que conforma un sector. ¿Listo? O en el caso del Ministerio de Salud, hay proyectos para mejora de los doctores, para pensión de los doctores, pero resulta que a las enfermeras se les deja a un lado. Están todos los proyectos para el sector salud, pero a las enfermeras no se les pone atención. Entonces el departamento administrativo se viene a enfocar en qué pasa con las enfermeras, en darle un bienestar a ese sector de las enfermeras para que no se les vulneren sus derechos. ¿Listo? Por eso son exactamente iguales, es como un complemento del ministerio, para ser más específicos. Bueno, ¿qué pasa? Su autoridad es el director del departamento administrativo. Él ejerce unas funciones muy importantes como es formular políticas atinentes de acuerdo a la necesidad, dirigiendo una actividad administrativa y ejecutando la ley. Entonces, ¿qué pasa? Él se da cuenta de ese problema, de que las enfermeras no tienen protección, pero resulta que los demás del sector salud sí. Entonces, él hace una política donde él permita o donde él proponga una protección para las enfermeras dentro del sector salud. ¿Listo? Bueno, después vamos con las superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas. ¿Qué pasa con estas superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas? Todas estas cumplen funciones de inspección y vigilancia. Entonces la ley les da la oportunidad de que ellos inspeccionen y vigilen qué está pasando, qué movimientos tienen las empresas, por ejemplo. Si la empresa tiene un movimiento legal, si tiene un movimiento ilegal, ¿sí? Toda esta parte ellos la inspeccionan y vigilan cómo es el trámite. Entonces lo que hacen es que el presidente de la República les dio ese poder de delegación a las superintendencias para mirar, bueno, usted cómo está haciendo el trámite de su empresa, usted por qué tiene tantos millones de capital. Entonces ahí se mira de dónde salió el capital de las empresas, ¿sí? Por ejemplo, es una función muy importante. Pero también digamos que los establecimientos públicos son encargados de atender funciones administrativas y prestación de servicios públicos. Un ejemplo es el ICBF, que por ejemplo resguarda a todos los niños que no son reconocidos, no tienen un parentesco, es decir, un apellido, ¿sí? Ni un origen. No se sabe específicamente de dónde nació ese niño, quién es el papá de ese niño, quién es la mamá de ese niño. Entonces el ICBF protege a esa población por los niños. El SENA, que es una institución de aprendizaje también, ¿sí? Entre otros. O sea, ellos tienen una personalidad jurídica y presupuestal, ¿sí? Pero es un beneficio que le dan a la comunidad, por eso se llaman establecimientos públicos, perdón. Porque estos establecimientos públicos están abiertos a todo tipo de público, ¿listo? En el caso de las unidades administrativas, ¿qué pasa? Estas tienen una personalidad jurídica, administrativa y presupuestal, pero hacen parte del sector descentralizado por servicios. ¿Por qué? Porque ellas no están ligadas totalmente a lo que dice la rama administrativa en el sector central, ¿listo? Sino que ellas tienen esa potestad de poder ejercer también ciertos servicios aparte de los que están del sector central, ¿listo? Esas son las partes de las unidades administrativas. Listo. También están los consejos superiores de administración. Estos consejos superiores de administración lo que hacen es dirigir la acción gubernamental y también asesoran al presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el presidente de la República se le ocurrió que porque hay mucha gente de estratos 1 y 2 y no tienen dónde vivir, entonces él le va a regalar casas a todo el país, a todas las familias del país. Pero resulta que el Consejo Superior le dice, ojo, hay un presupuesto de la nación, si usted se pone a regalarle casas a todo el país, lo que va a hacer es que el país va a quedar en quiebra y no va a tener plata para mantenerse. Entonces usted no puede hacer eso, usted puede regalar casas o dar esa oportunidad de casas a estas poblaciones nomás, a las poblaciones que se vean más vulnerables, no a todo el país. Entonces lo que hace es asesorarlo para evitar que el presidente de la República tome alguna política que sea inconveniente o inconstitucional. Inconveniente, ¿por qué? Porque puede traer un perjuicio al país. ¿Qué tipo de perjuicio? Un perjuicio económico, un perjuicio social. Inconstitucional porque puede ir en contra de la Constitución. ¿Listo? También orienta las políticas públicas. Entonces mira, digamos, esas actividades para satisfacer las necesidades de la sociedad. Orienta qué vacíos puede haber
y de qué forma se pueden arreglar. ¿Listo? Entonces, un ejemplo básicamente es el Consejo Superior de Comercio Exterior. Él dirige el comercio exterior y las funciones como la implementación de los TLC. Entonces, él le dice, por ejemplo, señor presidente, nosotros tenemos la oportunidad de hacer un TLC, un Tratado de Libre Comercio, con China o con Estados Unidos, pero resulta que China nos cobra más dinero que Estados Unidos, digamos, en un ejemplo. Sin embargo, los productos de China no son tan buenos como los americanos. Entonces, le conviene o es mejor que usted haga ese TLC con Estados Unidos para tener más beneficios y menos costos. Entonces, es un tipo de asesoramiento que hacen esos consejos superiores. ¿Listo? Pero el asesoramiento lo hacen en todo tipo de labores, con tal, digamos, de que esa labor sea o inconveniente o inconstitucional. ¿Listo? Todo eso es el sector central. Pero también está el sector descentralizado. Este sector descentralizado se encarga básicamente de la parte de los establecimientos públicos, las superintendencias y las unidades administrativas con personería jurídica, y también están las empresas oficiales de servicios públicos y las sociedades de economía mixta. De estos establecimientos públicos se derivan las empresas industriales y comerciales. De las superintendencias se derivan las empresas sociales del Estado. De las empresas oficiales de servicios públicos se derivan los institutos científicos y tecnológicos. Y de las sociedades de economía mixta se derivan estas agencias nacionales. Listo. ¿Qué pasa con estas empresas industriales y comerciales? Estas empresas industriales y comerciales son donde los trabajadores son trabajadores oficiales. Entonces, no es un contrato privado, sino es un contrato básicamente entre una entidad estatal y la persona natural. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estas empresas tienen una personería jurídica, tienen un patrimonio propio y una autonomía administrativa. ¿Listo? Y también, bueno, ya sabemos que la personería jurídica es porque no están en un sector central, sino pues no tendrían personería jurídica. Entonces, esta personería jurídica les permite identificar o que el Estado las identifique como una empresa. Entonces, yo tengo personería jurídica porque me registro en Cámara de Comercio, por ejemplo. Entonces, ya el Estado sabe que yo soy una empresa, una persona jurídica. Entonces, ya me identifica. ¿Listo? Bueno, también está desarrollo de actividades de naturaleza industrial o comercial, de gestión económica conforme a las reglas del derecho privado. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas industriales y comerciales también ejercen esos problemas de derecho privado, como así derecho privado, entre particulares. Entonces, también ejerce esas actividades industriales entre las reglas del derecho que se dan entre particulares. Entonces, es una persona, una empresa, con un particular. ¿Listo? Por ello es que se necesitan esas reglas de derecho privado. Listo. En el caso de las empresas sociales del Estado, un claro ejemplo de unas empresas sociales son las clínicas y los hospitales. Las clínicas son empresas privadas, los hospitales son públicos. ¿Listo? Entonces, estos se crean para todo el país, o sea, a nivel nacional, y también territorial y municipal. ¿Qué pasa? Ellos prestan servicios. Los más conocidos son los hospitales porque ellos prestan servicios de salud y fueron creados gracias a la Ley 100 del 93, que también regula otras cosas del trabajo. Pero bueno, no me voy a meter en ese asunto. También lo que hace es que mira ese giro ordinario de negocios que se rigen por el derecho privado. ¿Por qué por el derecho privado? Porque son particulares. No es un país con otro país, no es una empresa con otra empresa, es un particular con otro particular, o es una entidad que le presta un servicio a un particular. ¿Listo? Por ello es muy importante y por ello se rige por esas normas del derecho privado. Listo. También tenemos estas empresas oficiales de servicios públicos. Entonces pueden ser mixtas, privadas o públicas. ¿Cómo así mixtas, privadas o públicas? Privadas, es decir, que son un sector en específico, ¿sí? Que no están disponibles para todo el mundo, ¿sí? Pública es que está disponible para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en el caso del hospital y de la clínica es privada, tú pagas tu propio seguro, tu propia EPS, y la clínica Compensar, por ejemplo, yo pago Compensar. La clínica Compensar me atiende a mí, no tiene que atender a todo el mundo. Pero resulta que yo no pago EPS y me pasó algo. Entonces, el hospital, ¿sí? Que no es privado, sino público, va a atender mis necesidades de salud, va a salir a ayudar, ¿sí? En ese tipo de necesidades. Y las entidades mixtas son las que están conformadas por públicos y por privados. Un ejemplo es el Banco de la República. El Banco de la República tiene de socios gente de empresas, ¿sí?
que le da su capital privado, pero también está el Estado como socio. Entonces, el Estado le da un capital y las empresas le dan otro. Entonces, por eso es mixto, porque es una mezcla entre lo privado y lo público. ¿Listo? Una sociedad pública, el caso es Ecopetrol, básicamente, que es como la más renombrada. ¿Listo? Pero una sociedad mixta en todo su sentido es el Banco de la República. Listo. En el caso de los institutos científicos y tecnológicos, ¿qué pasa con estos institutos? Ellos básicamente lo que hacen es incentivar la investigación y los avances científicos. Entonces, lo que miran son, en el caso de que hay universidades que, por ejemplo, quieran hacer un proyecto, por ejemplo, para lo del COVID. Entonces, lo que hacen es que no solamente investigan, sino que también pueden llegar a financiar. O también lo que hacen es que incentivan con el fin de que el gobierno vea que el proyecto es viable, de que el proyecto es necesario, de que el proyecto va a ayudar a evitar algún perjuicio. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Venga, este proyecto tiene sentido, este proyecto está interesante, vamos a financiar. Entonces, el gobierno da como ese aval para financiar ese proyecto. ¿Listo? Esta es la labor de esas instituciones científicas y tecnológicas. ¿Qué pasa? Estas pueden ser públicas, privadas o mixtas. Ya les expliqué que es público, privado y mixto. Se dedican básicamente a un conocimiento fundamental mediante proyectos de investigación. Entonces, miran, por ejemplo, en el caso del país, que la Universidad Nacional, en la Facultad de Medicina, abrió un sector de investigación para curar el COVID-19. Y resulta que han tenido más avances que, no sé, laboratorios de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, venga, la Universidad Nacional está mirando cómo puede curar o tratar el COVID-19. Nosotros, gobierno, estamos interesados en que vemos que la universidad está avanzando en su labor de investigación, vamos a ayudarle a financiar para que siga investigando y posiblemente llegue a una solución, ¿sí? Entonces, ese es un caso muy importante. Ellos no tienen una personalidad jurídica propia porque hacen parte del Estado. Entonces, el Estado se da cuenta qué es lo que ellos están investigando y si es tan fundamental, si es tan importante y si es viable y si tiene un avance, pues el Estado decide financiarlo. ¿Listo? Esa es la función de ellos. Listo. En el caso de las sociedades de economía mixta, son constituidas por aportes estatales y de capital privado. Entonces pueden ser, no sé, varias empresas que decían aportar, ¿sí?, a una sociedad y el Estado dice, venga, creo que también es importante esta sociedad y él también aporta. Entonces ahí está la parte mixta, ¿listo? Capital público o estatal y capital privado. Son creadas con el propósito de financiar actividades industriales o comerciales. Pueden ser un medio de colaboración entre el Estado y particulares, ¿sí? También busca el bienestar y el abastecimiento de necesidades de la población, como se evidencia la importancia del interés general. Básicamente, estas sociedades de economía mixta son para ayudar al interés general. Por ejemplo, esta sociedad Bancoldex lo que hace es mirar toda la parte del ámbito empresarial. Entonces, ¿qué ayuda? Mira estas empresas privadas, estas mini empresas, macroempresas, pequeña, mediana empresa, que están apenas iniciando, dándoles el fin de colaborarles para que estas empresas surjan un poquito más. Entonces, al Estado le conviene que hayan empresas, ¿sí? Y a los particulares también les conviene. Entonces, ese interés general, porque la mayoría en el Estado somos comerciantes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Estado? Dice, bueno, voy a incentivar esta actividad de economía mixta, porque si estas pequeñas o medianas empresas se vuelven empresas grandes, eso va a venir para el Estado, entonces me va a beneficiar a mí. Entonces se busca ese bienestar estatal y del interés general. ¿Listo? Bueno, por otro lado también están las agencias nacionales. ¿Qué pasa con estas agencias nacionales? Son organismos administrativos que tienen un modelo de gestión donde se orienta digamos, como al logro de resultados o de la utilización de recursos públicos. Entonces, ¿qué pasa? Miran qué recursos públicos hay, ¿sí? Y miran de qué manera se pueden utilizar de buena forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la parte de los ríos, la parte del agua, la parte de las minas. Entonces miran de qué manera estos organismos administrativos miran qué forma o la forma más idónea para distribuirlos y que no se desperdicien, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca? Se buscan estudios técnicos, digamos, y especializados para mirar cómo se van a distribuir este tipo de minerales o este tipo de recursos naturales, ¿sí? Entonces, lo que hace es que sea algo eficaz, que el Estado tenga un abastecimiento eficaz.
Entonces, ¿cómo se puede promover, digamos, en el caso de los ríos o en el caso de la parte hídrica, ¿sí? Del agua? Entonces, ¿de qué forma queda mejor por ejemplo, no sé, los lugares donde casi no hay agua a los lugares que sí hay agua? ¿De qué forma útil y de qué forma eficaz se puede implementar en ambos aspectos? ¿Sí? Entonces busca ese estudio técnico para mirar qué estudios son necesarios, qué tipo de agua funciona, qué tipo de agua no funciona, ¿sí? Para mirar cómo asimismo va a planear esa metodología y esa utilización de recursos. Listo, todo ello es la rama ejecutiva. Ahora vamos a dedicarnos a la rama legislativa. La rama legislativa tiene un órgano muy importante, el Congreso. Y el Congreso se divide en dos, el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Listo? Esta rama legislativa tiene un poder muy importante, porque sí, la rama ejecutiva ejecuta estos actos administrativos, pero la rama legislativa es la única rama que puede crear leyes. Entonces, por ejemplo, el Código Penal, que son todas las leyes o todos los delitos que están en Colombia, los crea la rama legislativa. El Código del Trabajo, digamos, todos los artículos, todas las leyes que tienen que ver con el trabajo, los crea la rama legislativa. Entonces, es el único que formula leyes, es el único que puede tener un control sobre el gobierno y es el único que puede reformar la Constitución. ¿Listo? La rama ejecutiva no puede hacerlo. ¿Listo? Constituyendo así un sistema bicameral. ¿Cómo así bicameral? Hay dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara Alta es la que se representa por el Senado de la República y la Cámara Baja es la que se representa por Cámara de Representantes. Y estas dos conforman el Congreso. ¿Listo? El labor de esta rama legislativa es interpretar la ley. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un caso del matrimonio igualitario. En el artículo 42 de la Constitución se dice que el matrimonio, que la familia es una institución social básica, ¿cierto? Pero no especificaba en un tiempo, digamos, qué tipo de institución era la familia, cómo tenía que estar conformada la familia. Entonces, el legislador empezó a interpretar ese artículo y se dio cuenta que la familia no era solamente mamá, papá e hijos, sino que la familia podía ser mamá y mamá e hijos, papá, papá e hijos, o mamá y dos hijos, o papá y dos hijos, o abuelos y el nieto, por ejemplo. Entonces, lo que hace esta rama legislativa es que interpreta, busca esos vacíos, busca esa falta de especificidad y lo que hace es que lo interpreta, ¿sí? Lo vuelve más específico y más entendible. Es la única rama que puede hacer esto. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, no solamente crea las leyes, sino que también las interpreta. Y quien lo hace se llama legislador, ¿listo? Porque legisla. Su máximo órgano, como ya les había comentado, es el Congreso de la República. Todas estas leyes se andan reformando, entonces un día se deroga una ley, otro día se reforma una ley, otro día se crea una ley. Esa es la función de ellos. Entonces miran, digamos, una ley que ya no se aplique para la actualidad, ¿qué hacen? La derogan, es decir, que la quitan del ordenamiento. Dicen, no, esta ley no sirve porque no está atendiendo a las necesidades del público. Entonces lo que hacemos como legisladores es derogarla, es decir, quitarla del ordenamiento jurídico o modificarla para que quede siendo útil dentro del Estado. O la derogamos, la quitamos del ordenamiento jurídico y creamos una nueva ley que sí pueda atender las necesidades de la sociedad, de la colectividad. ¿Listo? Ese fue un caso, por ejemplo, con el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil estaba, digamos, para toda la parte de procesos civiles, ¿sí? Pero resulta que llegó un punto en el que ya no era útil, porque ya habían formas y procesos que ya no estaban en Colombia y que ya no se podían dar en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Se quitó el Código de Procedimiento Civil, se derogó, se quitó el ordenamiento jurídico y se creó el Código General del Proceso, que sí atiende a los, digamos, como a las necesidades de la ciudadanía. ¿Listo? Entonces pasa mucho. Es muy habitual y el legislador tiene una labor que es muy continua, muy constante. Él no es como, ay, ya hice una ley y ya, no tengo nada más que hacer. No, él tiene que mirar si la ley funciona, él tiene que mirar si la ley se aplica, él tiene que mirar si la ley no se aplica, él tiene que mirar si es conveniente, si no es conveniente, si va en contra de la Constitución, si no va en contra de la Constitución, qué vacíos tiene esa ley para que, digamos, como que resarza los daños que se pueden provocar, digamos, la falta de especificidad en la ley. Todo ello lo tiene que mirar el legislador. Es muy importante su labor, ¿listo? El Congreso de la República básicamente, como ya les había dicho, está integrado por Senado y Cámara de Representantes. El Senado es la representación del pueblo. Entonces, él busca el bien común.
busca, digamos, qué necesita el ciudadano y lo representa en el Estado. Entonces le dice al Estado, mire, señor Estado, nosotros como Senado nos damos cuenta que el pueblo necesita estas y estas y estas y estas necesidades. Entonces ahí es la función principal del Senado. ¿Listo? También está el declarar el abandono de cargo o renuncia del presidente de la República. Entonces, cuando el Senado dice, no, es que este presidente no está haciendo las cosas bien o está haciendo cosas en contra del Estado, no, necesita abandonar el cargo, ¿sí? O ya el presidente se da cuenta de que no puede, le permitimos la renuncia, por ejemplo, ¿sí? También elige a los magistrados de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la que mira si la Constitución, si alguna ley, ¿sí?, va a favor o no de la Constitución. Esta atiende las demandas de inconstitucionalidad, que les voy a explicar cuando veamos los mecanismos de participación ciudadana. ¿Listo? Listo. La otra parte del Congreso se llama Cámara de Representantes. Esta Cámara de Representantes conoce las denuncias y quejas que se presentan ante el Fiscal General de la Nación, ante el Defensor del Pueblo, digamos que acusan ante el Senado al presidente o a los magistrados que actúen contra la ley. Entonces, por ejemplo, un magistrado que se robó la plata de una entidad pública que iba a ayudar a la gente de escasos recursos. Entonces, la Cámara de Representantes dice, mire, este magistrado tal se está robando la plata que es para esta población vulnerable. Senado, necesitamos que hagan algo acá, ¿sí? También conoce esas denuncias, esas quejas que tiene el fiscal. ¿Con qué fin se conoce? Con el fin de mirar si es posible legislar sobre esas denuncias o sobre esas actuaciones. Un ejemplo, en Colombia, digamos que el trato o el maltrato verbal, ¿sí?, para las mujeres en la calle, esos piropos que son de mala voluntad, cuando te echan piropos muy subidos de tono, muy groseros, no hay una ley para eso, ¿sí? Y ya se hizo una queja a la Cámara de Representantes. Entonces la Cámara de Representantes le dice al Senado, venga, aquí a estas mujeres las están tratando mal, les están vulnerando su honra, sus derechos fundamentales, las denigran, las maltratan, usted legisle. Necesitamos una ley que prohíba este tipo de comportamientos, que es algo que, por ejemplo, se está estudiando, ¿sí? Entonces, esa es la función de la Cámara de Representantes. Por eso es que está dividida en dos, porque una representa directamente al pueblo y la otra es como el quejadero, como el que dice, mire, pasó esto, usted, Senado, haga algo. Por eso ambas tienen que conformar el Congreso de la República. ¿Listo? Bueno, esta es en sí la rama legislativa. Es cortica, pero es de las más importantes. Después sigue la rama judicial. La rama judicial se divide en las diferentes jurisdicciones. Entonces está la jurisdicción ordinaria, que son asuntos ordinarios, asuntos entre particulares. Por ejemplo, en el caso de los asuntos penales, los atiende la Fiscalía General de la Nación, que es el ente acusador por parte del Estado, que mira, digamos, el presunto o la presunta implicada o el presunto autor de algún delito y dice, bueno, este señor sí cometió el delito, no cometió el delito, tengo estas pruebas y estas pruebas para demostrar que el señor cometió un delito. Entonces ahí está la jurisdicción ordinaria dentro del ámbito penal. Pero la jurisdicción ordinaria se aplica en todo aspecto. Entonces puede ser la parte civil, puede ser la parte laboral, etc. ¿Listo? También está la jurisdicción contencioso administrativa. Esta jurisdicción contencioso administrativa son asuntos donde el particular ha sido afectado por el Estado, ¿sí? Donde el Estado ha vulnerado ciertos derechos de los particulares. Entonces, ¿qué pasa? Se mira ese aspecto ante la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Por qué se llama contencioso? Porque son dos partes en disputa. ¿Y por qué es administrativa? Porque es en contra de la administración. ¿Listo? También está la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional mira todo lo que tiene que ver contra la Constitución o si no se dio contra la Constitución. ¿Listo? Sin embargo, de la jurisdicción contencioso administrativa, se me olvidaba decirles, está la jurisdicción especial. Esta jurisdicción especial, por ejemplo, es la que se ejerce en las personas que tienen fuero. Entonces, un magistrado, un juez o incluso un policía, ¿sí?, o un integrante de la fuerza pública. ¿Listo? Esta jurisdicción constitucional, por otro lado, es la que mira todo lo concerniente a la Constitución, y un ejemplo es el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura le había demostrado a la jurisdicción constitucional que la profesión de derecho, ¿sí?, es una profesión riesgosa. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura le propuso a esta jurisdicción
que ellos, digamos, los que van a ser aspirantes a abogados o los que van a ejercer la profesión de abogacía, tomen un examen para demostrar qué conocimientos tienen, es decir, qué tan buen abogado va a ser, y se les dé una tarjeta profesional que demuestre que sí están capacitados para ejercer esa profesión. ¿Por qué? Porque es una profesión riesgosa. ¿Listo? Bueno, la rama judicial básicamente administra justicia. Entonces, uno ejecuta, el otro legisla y este administra justicia. Entonces, ¿qué hace? Soluciona los conflictos, soluciona las controversias entre los ciudadanos o entre el ciudadano y el Estado. ¿Quién lo hace? Lo hacen los jueces. Entonces, los jueces miran la ley. La ley dice que toda persona mayor de 60 años que sea agredida por su hijo, por su nieto, puede denunciar por violencia intrafamiliar. ¿Sí? Entonces el juez dice, sí, efectivamente aquí hay un caso de violencia intrafamiliar porque se estipula esto y esto y esto. Entonces él mira esos pronunciamientos del legislador e incluso del órgano ejecutivo y los hace administrando justicia. Tiene que ser imparcial. ¿Listo? Entonces lo que hace es que busca estos pronunciamientos para adquirir una verdad definitiva o una luz en ese caso. Los pronunciamientos son a través de sentencias, fallos o autos. Entonces ya es de acuerdo al caso. Entonces puede ser una sentencia. Digamos, una señora va y se queja y dice, no, mi esposo me está maltratando, mi esposo me pega, yo no puedo más. Violencia intrafamiliar. Hace la denuncia de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y el esposo va y dice, no, pero es que eso no es cierto, pero no sé qué. El fiscal empieza a investigar. Listo. Investiga que sí, que el señor efectivamente es un maltratador con su esposa. Demuestran las pruebas. El juez mira si los hechos van o no van de acuerdo a lo que dice el Código Penal. Violencia intrafamiliar, maltrato físico, psicológico. Resulta que el juez se va dando cuenta que sí. Entonces el juez, con esa ayuda que tiene de la ley, con esa ayuda que tiene de esos pronunciamientos, hace una sentencia donde se le demuestra la culpa al señor. Una sentencia donde dice, sí señor, usted sí es autor del delito de violencia intrafamiliar. Sentencia condenatoria. Hará establecimiento de reclusión, por ejemplo. Ese es un ejemplo de la función de la rama judicial, ¿sí? Entonces lo que hace es que efectiva o vuelve efectivos esos derechos, esas obligaciones o garantías que están en la Constitución, con el fin de mantener una convivencia social. Entonces él dice, efectivamente sí se vulnera un derecho, efectivamente no se vulnera un derecho, efectivamente aquí hay una obligación, efectivamente no hay una obligación. Pero para ahondar más en esta rama judicial, básicamente quienes ahondan mucho en esta rama son los que estudian derecho. ¿Listo? Y quienes la ejercen más que todo son los jueces. De aquí vienen las jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria, entonces no reconoce privilegios ni se regula en tribunales de excepción. Entonces los jueces no pueden ser dados por jurisdicción ordinaria, los policías tampoco, solamente los ciudadanos o personas naturales. Tienen la potestad sobre todas las causas y pleitos que suceden en un distrito. Entonces la jurisdicción ordinaria puede ser en penal, puede ser en civil, puede ser en laboral, puede ser en familia, puede ser en varias ramas. Solamente que las personas tienen que tener la condición de no tener algún fuero especial. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con la jurisdicción contencioso administrativa? La finalidad de ella es un control jurídico del Poder Judicial de las actuaciones de administración pública. Entonces se mira el derecho administrativo, se mira la tutela, ¿sí? Se miran los derechos e intereses de los administrativos o de las personas y las entidades administrativas. Entonces, no, que la entidad administrativa tal me vulneró mi derecho a la salud, a las condiciones dignas. Jurisdicción contencioso administrativa. Vamos a mirar cómo es la administración de esta entidad, cuál fue el problema, cuál es la contienda. Esa es la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Listo? La constitucional mira la supremacía de la constitución política y el Estado de Derecho. Entonces mira si esto va o no va de acuerdo a la Constitución. Mira si se está aplicando el Estado de Derecho o si no se está aplicando. Que el Estado de Derecho lo veremos más adelante. ¿Listo? Y mira si se aplica en todo el territorio nacional o si no se está aplicando. ¿Listo? Bueno, después vamos con la otra ramita que son los órganos de control. Los órganos de control básicamente están en dos: el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Y el Ministerio Público se divide en dos: la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Listo. Estos órganos de control son organismos de la Constitución o que encarga la Constitución, donde les confía unas funciones
relacionadas al control disciplinario. Entonces estos defienden al pueblo y también de un control fiscal. ¿Listo? No están descritos ni vinculadas a las ramas del poder público. ¿Por qué? Porque son subsidiarias, es decir, vienen a llenar ese problema de las ramas del poder público. Entonces, si ninguna de las tres ramas del poder público puede ayudar o ahondar o arreglar ese problema, los órganos de control vienen aquí y miran a ver qué pasó. Entonces, un ejemplo es la Defensoría del Pueblo, ¿sí? En conflictos que ninguna de las tres ramas pueda regular, que tengan que ver con el pueblo, ¿listo? O la Contraloría, que mira, inspecciona o vigila, ¿listo? Bueno, tenemos básicamente primero el Ministerio Público. El Ministerio Público es independiente, tiene una autonomía funcional y una autarquía financiera. ¿Listo? ¿Qué pasa? Él promueve la actuación de la justicia en defender la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Entonces, si la justicia no está actuando, le dice, venga, señor juez, venga, señor legislador, usted necesita actuar, necesita defender, necesita hacer justicia, necesita tener un control de legalidad. ¿Qué está pasando aquí? Mire esta sociedad, mire esta población, se está vulnerando, es necesario que se arreglen estos intereses, que se pacten, que se mejoren, ¿sí? Que se protejan estos intereses, usted haga algo. Esa es parte de las funciones del Ministerio Público, como llamarle la atención a esos órganos, llamarle la atención a esas funciones, a esos órganos de las ramas del poder público para que hagan algo, para que legislen, para que ejecuten o para que judicialicen. ¿Listo? También representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿qué hace? Mira esos derechos y esas garantías y los respeta. Señor juez, usted no está teniendo en cuenta esta garantía que tiene un procesado, por ejemplo, una persona que va a ir a la cárcel. O señor juez, usted no está teniendo en cuenta este derecho fundamental que también se está vulnerando. Entonces, llama la atención a esas ramas del poder público. ¿Listo? Promueve la acción penal pública en la defensa del patrimonio público y social. Entonces, básicamente, estos sean delitos que van contra el patrimonio económico de la nación o contra el patrimonio público, ¿sí? Como el delito de estafa, por ejemplo, o la falsedad en documento, pero bueno, eso ya es otro tema. Básicamente, él lo que hace es llamarle la atención a cualquiera de las tres ramas del poder público para que o legisle, o ejecute, o judicialice un asunto determinado que no le han puesto cuidado. Pero básicamente su pronunciamiento se limita mucho a la parte penal, o sea, se centra mucho en la parte penal, pero también se dan todas las ramas, ¿listo? En conflictos civiles, en conflictos de familia, en conflictos contenciosos, etc. Listo. Por otro lado tenemos a la Contraloría General de la República. ¿Qué pasa con esta Contraloría? La función principal o la misión es procurar un buen uso de los recursos y bienes públicos. Entonces, él mira cómo se están usando los recursos públicos, cómo se está usando, digamos, el agua. Si hay un despilfarro de agua, no hay un despilfarro de agua. Cómo se están usando, digamos, las minas. Si hay una buena explotación, si hay un daño en el territorio nacional. Él mira todo ello. Entonces es un máximo órgano de control fiscal del Estado. Él dice, bueno, Estado, ¿usted qué recursos tiene? Listo, señor Contralor, tengo esto. Listo, perfecto. ¿Cómo los está funcionando? ¿Cómo los está haciendo rendir? ¿Cómo los está distribuyendo? Así. Entonces el Contralor mira si esa distribución está bien, si esa distribución es eficaz, si esa distribución es equilibrada o si por el contrario es un despilfarro. Y lo que hace el Contralor es que si es un despilfarro dice, ¿usted cómo está distribuyendo esto así? Usted tiene que distribuirlo así, teniendo en cuenta que hay poblaciones vulnerables acá, que hay poblaciones, por ejemplo en el caso del agua, que no tienen agua, se tiene en cuenta acá, que hay poblaciones que tienen más, digamos, como más beneficios con el agua aquí en este sector. Entonces eso es lo que hace el Contralor. Mira cómo inspecciona cómo esos recursos públicos se distribuyen. ¿Para evitar qué? Despilfarros, para evitar que, digamos, hayan poblaciones afectadas, por ejemplo, en el caso del agua. Que aquí en Bogotá hay, digamos, buenas fuentes hídricas, pero resulta que en el Chocó no hay. Entonces, ¿qué dice el Contralor? Póngale cuidado porque aquí en Bogotá tenemos la posibilidad de tener tantos recursos hídricos, pero en Chocó no hay. Distribuya bien, distribuya así. ¿Listo? Esa es la función principal del Contralor. ¿Qué pasa con la Procuraduría General de la Nación? La Procuraduría General de la Nación tiene tres funciones muy importantes: la disciplinaria, la preventiva y la intervención. La disciplinaria es la que se encarga de iniciar, adelantar y fallar investigaciones por faltas disciplinarias al servidor público. Entonces mira también a los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dinero del Estado. Mira un servidor público, un juez, por ejemplo, que es un servidor público, que el juez resulta que está recibiendo dineros o dádivas para ejercer su control.
mire a ver, usted tiene que darle una sanción disciplinaria a este juez, de acuerdo al fuero que tenga el juez. Esa es la parte disciplinaria. Mira cómo están los servidores públicos ejerciendo sus funciones y asimismo mira si alguna de esas funciones que ellos están ejerciendo va en contra de la ley o no va en contra de la ley. Y si va en contra de la ley, pues llama la atención. Mire, este juez, este magistrado está ejerciendo esto que no es y que no es. Por favor, hágale un control disciplinario. ¿Listo? La preventiva que hace, él vigila, por ello es preventiva, para evitar que haya un daño o un perjuicio a futuro. Entonces, él vigila el actuar de esos servidores públicos. Y en caso en que vea algo muy extraño, como que no le cuadra, como que no va ligado a las normas, le dice, un momento, esto no está en la norma. Yo advierto que esto no está en la norma. Tenemos que mirar este aspecto en específico. O vigila y dice, no, aquí lo hago por prevención, pero sí está bien, o sea, no hay un control de despilfarro, no hay algo en contra del Estado, no hay robo de dinero al Estado. Eso es lo que hace la Procuraduría, ¿listo? Y también hay una parte de intervención. No es facultativo, sino imperativo, es decir, no es porque él quiera, es porque le toca intervenir, ¿listo? Desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General lo consideró necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de derechos y garantías fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es facultativa? Digo, no es facultativa porque no es que él quiera o no quiera, es imperativa porque le toca. ¿Y por qué se dice que se da de forma selectiva? Porque hay casos donde literalmente el procurador tiene que interferir, pero hay casos donde definitivamente no es necesaria la intervención. Por eso se llama que es selectiva. ¿Listo? Pero no es que él quiera o no quiera. En ambos casos él tiene que intervenir. Simplemente que esa intervención puede ser más dedicada o menor. ¿Listo? Puede ser con mayor intensidad o con menor intensidad. Simplemente para revisar o definitivamente para revisar, para quejarse, para prevenir, para vigilar, para controlar. De acuerdo al asunto. ¿Listo? Con el fin de que las garantías y derechos fundamentales no se vulneren. Por otro lado tenemos a la Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional y autónomo. Este órgano se creó gracias a la Constitución del 91 porque es un órgano que aboga por los intereses del pueblo. Entonces ya no es una constitución que manda y manda y manda y manda y que el pueblo hace, que el pueblo hace, que el pueblo hace, no, que la Defensoría del Pueblo dice, un momento, espérese, señor Constitución. Usted no puede pasar por encima de los intereses del pueblo. Usted tiene que respetar estos intereses, estos derechos fundamentales, estos principios, estas garantías para el pueblo. Venga y legisle, venga y controle, haga lo que quiera, pero no se meta con los derechos fundamentales o con las garantías fundamentales del pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Mira si esos controles políticos, mira si el legislador, mira si la rama ejecutiva, mira si los jueces abusan de su control, de su función, y lo que hacen es vulnerar derechos fundamentales, garantías fundamentales. Por ejemplo, en el caso de una persona procesada, ¿sí? En el caso penal, que un señor va a ser procesado por violencia intrafamiliar, pero resulta que en el proceso no se le respetan sus garantías fundamentales. Entonces la Defensoría del Pueblo dice, listo, señor legislador, sí hay un delito de violencia intrafamiliar, pero le recuerdo que usted no puede abusar de su control como legislador y vulnerar o hacer como si no existieran los derechos del señor implicado. El señor implicado tiene derecho a una defensa, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una asesoría, tiene derecho a una protección constitucional por parte del Estado, a una presunción de inocencia. Usted, señor legislador, no puede vulnerar esos derechos, no puede abusar de su función y no ponerle atención a sus derechos tan importantes. Eso es lo que hace la Defensoría del Pueblo, llama la atención en defensa del pueblo, por eso se llama Defensoría del Pueblo. ¿Listo? Después vamos con la organización electoral. Esta organización electoral se encarga básicamente toda la parte de elecciones. ¿Listo? Tiene dos órganos muy importantes que es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué pasa con este Consejo Nacional Electoral? Este Consejo Nacional Electoral es un órgano autónomo e independiente. ¿Por qué autónomo e independiente? Porque es subsidiario. Complementa eso que le hizo falta a los demás. ¿Listo? Entre las funciones está básicamente que él vigila o inspecciona la organización electoral y el ejercicio de las atribuciones en el caso de las votaciones. También cumple unas funciones que le asignan las leyes. Expiden medidas necesarias para el cumplimiento de estas y los decretos que reglamenten. Entonces, él mira cómo se da la parte de las elecciones,
qué tan viable se da, qué tanta oportunidad se le da a la gente de votar, qué tanta oportunidad se le da a la gente de opinar, ¿sí? Vigila toda la parte electoral y vela por un desarrollo o un proceso que esté en buenas garantías, que cumpla con la Constitución, por ejemplo. Evita que, digamos, hay un candidato A y un candidato B, pero resulta que, no sé, en el sector de Usaquén hay un lugar para votar, pero resulta que hay gente que apoya al candidato A, entonces quiere meterle a todo el mundo que tiene que votar por el candidato A. Entonces el candidato A, el candidato A, el candidato A, no, usted no va a votar por el candidato A, entonces usted no puede votar. Entonces, ¿qué hace el Consejo Nacional Electoral? Vigila que se evite ese tipo de problemas, que se evite como que se evite, digamos, como el hecho de manifestar esa opinión de que tú no quieres votar por el candidato A, sino que quieres votar por el candidato B. Entonces no te pueden obligar, ¿sí? Eso es lo que mira principalmente el Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta es descentralizada y lo que hace es registrar. Entonces, mira, digamos, también la convocatoria con la organización electoral, con el Consejo de Organización Electoral, mira, digamos, y supervisa cómo se da la parte de las elecciones. También mira la parte de la notaría. Entonces, es el que se encarga, digamos, de hacer el registro civil. Entonces, cuando una nace, los papitos los llevan a la registraduría para que a uno le registren la huellita del pie, que mi nombre es tal, mi apellido es tal y tal, nací el día tal. Todo ello lo tiene la registraduría. ¿Para qué? Para decir al Estado, mire, hoy 12 de octubre del 2020 nació una niña llamada tal, con su apellido tal, a la hora tal, y esta es su identificación. Entonces ya el Estado identifica que hay una nueva ciudadana que se llama la niña tal, que nació el día tal, que viene de la familia tal, ¿sí? Pero también es cuando la persona muere. Entonces hoy, 12 de octubre del 2020, murió la señora tal, que nació el día tal, o sea, así, literal. Entonces, básicamente esta registraduría mira cuántos, o sea, es la que prácticamente mira cuántas personas se han registrado, cuántas personas se consideran ciudadanas en el Estado y cuántas personas ya no son ciudadanas porque murieron, por ejemplo. ¿Listo? Entonces registra todos esos acontecimientos. Listo. Ahora pasamos a la última ramita, que son los órganos autónomos. Los órganos autónomos se componen por las corporaciones autónomas y regionales de desarrollo sostenible, la Autoridad Nacional de Televisión, que ya no está, ya fue derogada, ya se sacó del ordenamiento, y la Comisión Nacional del Servicio Civil. También está el Banco de la República, que yo les explicaba, es autónomo, pero es mixto, y también un ente autónomo universitario. Estos entes autónomos son las universidades o las instituciones de educación. Entonces, la Universidad Nacional, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Javeriana, todos ellos. ¿Qué pasa con estos órganos autónomos? Primero están las corporaciones autónomas o regionales. Estas corporaciones autónomas o regionales miran la ejecución de políticas, planes, programas o proyectos sobre el medio ambiente. Miran los recursos naturales renovables, miran el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones legales. Un ejemplo son esas empresas públicas de Medellín. Entonces, ellas miran cómo se arregla, digamos, cómo se controla o qué proyectos se hacen para favor del medio ambiente, para favor de los recursos, qué pasa donde no hay recursos, qué se ha hecho donde no hay recursos, ¿sí? Y mira si, digamos, una oportuna aplicación, mira si hay algo legal. Si no, llama al legislador y le dice, venga, usted tiene que legislar sobre el control de los recursos naturales, porque en tal lugar no hay recursos naturales, en tal lugar hay una cantidad excesiva de recursos naturales. Usted tiene que venir aquí a poner algo de normas, usted tiene que venir a poner acá cartas en el asunto. Entonces, básicamente lo que hacen es eso, porque ellos no pueden hacer leyes sobre los recursos naturales, no, ellos pueden pasar proyectos o propuestas para que el legislador las estudie, y si el legislador las ve convenientes y constitucionales, dice listo, se hace el proyecto de ley para la protección de los recursos hídricos de las ciudades tal, o de la protección de recursos hídricos nacionales, ¿sí? Entonces lo que mira es eso, esa es la finalidad en el caso de las corporaciones autónomas y regionales. La Autoridad Nacional de Televisión, lo que pasa es que tuvo como objeto, digamos, mirar todas las herramientas para ejecutar los planes y programas de presentación del servicio de televisión. Básicamente solamente se encargaba de todo lo concerniente al servicio de televisión. No la vieron tan necesaria y por ello se disolvió en 2019. Listo, pero ese era su objetivo. Pero también está la Comisión Nacional del Servicio Civil. Este es un órgano autónomo independiente, digamos que es uno de los más altos,
estructura del Estado colombiano. Tiene una personalidad jurídica, autónoma, administrativa y patrimonial. ¿Listo? No hace parte de ninguna de las ramas del poder público. De una vez les digo, chicos, los órganos autónomos, ninguno hace parte de las ramas del poder público. Ninguno. Ni los de organización electoral tampoco. Ellos son subsidiarios a las ramas del poder público. Ellos lo que hacen es decirle a estas ramas del poder público en cada uno de los sectores que se enfocan qué debe hacer, qué problemas hay, qué vacíos hay, qué se puede arreglar, qué no se puede arreglar, qué se puede ejecutar, qué no se puede ejecutar, qué no pueden olvidar. ¿Listo? Eso es lo que hacen todas estas ramas excepcionales, que son subsidiarias, que lo que hacen es complementar a las ramas del poder público. ¿Listo? Después van el Banco de la República. Entonces, el Banco de la República lo que hace es emitir, manejar y controlar los movimientos monetarios del país. Entonces, él emite la moneda del curso legal. Por ejemplo, los billetes, que los billetes antes eran de una forma y ahora son de otra, con más colores, con unas tiritas que confirman que el billete sí es verdadero, no es falso. Todo eso lo hizo el Banco de la República. La emisión de la moneda, que ya no hay billete de 1.000 pesos, sino también hay moneda de 1.000 pesos. El Banco de la República. ¿Sí? Que hay billete de 100.000 pesos, el Banco de la República. Toda esa parte de la moneda, del control de la moneda, del manejo de la moneda, lo hace el Banco de la República. Por ello es mixto, porque se apoyan empresas en la parte privada, pero también se apoyan el Estado. Si fuera privado sería terrible, porque si fuera privado entonces la persona tendría el control de hecho, ¿sí? Entonces por ello es mixto. El Estado tiene ese control también en el aspecto mixto, porque el Estado mira cómo se está dando esa circulación. ¿Qué tipo de dinero se va a sacar? La forma en la que se presentan esos billetes. ¿Listo? ¿Cómo se controlan los movimientos monetarios en el país? ¿Cómo se dan los bancos? ¿Sí? Esa es la parte del Banco de la República. Los entes autónomos universitarios son aquellos que tienen personería jurídica. Entonces, la Universidad de San Buenaventura tiene personería jurídica porque se registró en Cámara de Comercio el día tal, del año tal, por ejemplo, en el mes tal. Entonces son administrativas y financieras. Son autónomas porque ellas mismas se abastecen. El Estado no dice, ay, venga, la Universidad de San Buenaventura se creó, nosotros Estado le vamos a dar plata. No. El Estado dice, yo la reconozco a usted como entidad de educación superior, de aprendizaje, pero usted es autónoma. Usted mira si usted se abastece, usted mira si usted arregla su planta física, usted mira qué carreras va a enseñar, usted mira si tiene acreditación de alta calidad, usted mira todo eso con el Ministerio de Educación, con demás ministerios. ¿Listo? Ellos manejan su presupuesto como quieran. ¿Listo? De acuerdo a las funciones que tengan. Entonces, hay universidades donde solamente se encargan de la parte de la salud. Hay universidades que solamente se encargan de ingeniería. Hay universidades que tienen carreras variadas, por ejemplo. Entonces ya esas universidades se encargan de hacer su propia política y asimismo de manejar sus propios ingresos. ¿Listo? Y las funciones que les correspondan. Pero ¿qué pasa? Esas funciones no pueden ir en contra de la Constitución. Por ningún lado. Ese es el único límite que le dan a estos entes autónomos universitarios. Enseñe, eduque, enseñe las carreras que quiera. Agrande su planta física como usted quiera, nombre a los profesores que usted quiera, pero no me vaya a ir en contra de la Constitución, porque si me va en contra de la Constitución, yo no la voy a reconocer como personalidad jurídica, ni con autonomía, ni la voy a reconocer como un ente universitario de educación superior. ¿Listo? Ese es el único límite para estos órganos autónomos, no solo para los entes autónomos universitarios, sino para todos los órganos autónomos, que se les tiene que ir a favor de la Constitución, nada inconstitucional, es lo único que pide el Estado colombiano. ¿Listo? Esto sería básicamente todo del módulo 1, así que yo les doy muchas gracias por su atención y espero pues lo estudien. Igualmente ya les mandé el material de apoyo, cualquier cosa igual estoy a su disposición y si es necesario algún refuerzo de este módulo, claro que sí se va a tomar en cuenta. ¿Listo? Entonces muchas gracias por la atención prestada.